Hola, maestra Sara. Es un gusto saludarla. Esperamos que se encuentre muy bien. Yo soy Anthony Yair Álvarez Lemus, miembro del equipo 7, y junto con mis compañeros Karen Álvarez Alamilla, Eric Daniel Aguilar de Dios, Daniela Enríquez Casavantes y Brian Alexis Ramírez Leite, le presentamos nuestra actividad 5 de la materia Estudio de los estados financieros. En esta actividad realizamos un video donde abordamos tres preguntas fundamentales que nos sirven para comprender mejor el análisis financiero en situaciones reales. La primera de ellas es, ¿en qué consisten los estados financieros para casos especiales? La segunda, ¿cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores? Y la tercera, ¿qué son los estados financieros consolidados? Estas tres preguntas son importantes porque nos permiten desarrollar una visión más completa sobre cómo se presenta, analiza y regula la información financiera en distintos niveles, desde operaciones internas hasta participación en mercados de bolsa. Empecemos bien con la primera pregunta. ¿En qué consisten los estados financieros para casos especiales? Estados financieros para casos especiales. ¿En qué consisten? Consisten en informes financieros preparados para situaciones específicas, generalmente solicitados por autoridades, inversionistas, entidades reguladoras, instituciones financieras o procesos corporativos especiales. Esos estados se elaboran siguiendo las NIF o marcos regulatorios particulares. Principales características. Se elaboran fuera del ciclo normal de reportes. Incluyen valuaciones distintas. Requieren revelaciones adicionales y notas explicativas. Son usados para decisiones importantes. Pueden cubrir fechas o periodos específicos. Ejemplo de estados financieros. De proforma. Muestra cómo se verían los estados si ocurre un evento de fusión, adquisición y venta de una línea de negocio. De liquidación. Se preparan cuando la empresa cesa operaciones. De abreviados, solicitados por entidades regulatorias, incluyen solo partidas clave. Por segmentos, muestran el desempeño por línea de negocio o área geográfica. Para trámites o cumplimientos legales, incluyen estados para bancos, para inversionistas y para litigios o auditorías especiales. Ajustados por inflación, cuando la economía se considera inflacionaria bajo NIF B10. Y combinados, se elaboran cuando no existe control total, pero sí una relación económica estrecha entre entidades. Requisitos para cotizar en la bolsa de valores. Información financiera. La empresa debe presentar estados de financieros auditados, los cuales deben reflejar una situación financiera estable. Es necesario que los reportes financieros sigan las normas de información financiera, las NIF. 2. Tamaño y antigüedad. La empresa debe cumplir con ciertos requisitos de tamaño, los cuales pueden variar. Además, suelen ser necesario que las empresas tengan un mínimo de antigüedad operando, demostrando así su historial de gestión. 3. Gobierno corporativo. Deben tener un gobierno corporativo adecuado que generalmente incluye la presencia de consejeros independientes y la implementación de prácticas que protejan los intereses de los accionistas. 4. Rentabilidad capital social. Se evalúa la rentabilidad de la empresa, además debe tener un mínimo de capital social suscrito y pagado, lo cual puede variar dependiendo de la bolsa y del segmento del mercado. 5. Proceso de listado. La empresa debe pasar por un proceso de listado que incluye la preparación de un prospecto de colocación detallado y la selección de intermediarios financieros que guiarán el proceso de oferta pública. Sexto, cumplimiento regulatorio. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otros organismos reguladores. Séptimo, transparencia y divulgación. Compromiso a hacer pública toda la información relevante que pudiera influir en el precio de sus valores, incluyendo la divulgación periódica de resultados financieros. Estados financieros consolidados. Son informes contables que presentan la situación financiera de un grupo de empresas como si todas fueran una sola entidad económica. Principales participantes: empresa controladora, o también denominada matriz, y empresas subsidiarias. Empresa controladora o matriz. Ejerce control sobre las demás compañías y tiene una amplia influencia en la toma de decisiones. Estructura. Si cada empresa del grupo presentara sus estados de manera individual,
sería difícil comprender el verdadero tamaño, desempeño y riesgos del conjunto corporativo. Por ello, la consolidación permite integrar los estados financieros para que la información sea más completa, comparable y útil. Al elaborar los estados consolidados, se suman las cuentas de las empresas que pertenecen al grupo, pero también se eliminan las transacciones entre ellas para evitar cifras duplicadas o infladas. En este caso, vemos a la participación de empresas filial, en las cuales la empresa matriz no posee el control total, pero tiene una influencia significativa. A este tipo de empresas se le reconoce por método de participación, en el cual se integra únicamente la proporción de utilidad o pérdida, según el nivel de participación que tenga la empresa matriz. De igual manera, se incorporan las empresas subsidiarias, en la cual puede ser de control total o control mayoritario. En estas, sus estados financieros se integran por completo a los estados financieros consolidados. Cabe recalcar que se deben eliminar las operaciones internas. Esto significa que las transacciones entre las empresas del mismo grupo, como ventas, préstamos o intereses, no deben aparecer en los estados consolidados, porque no representan actividades con terceros. Características. Empresa matriz. Empresa que posee acciones de otras compañías y ejerce control sobre ellas. Controla a sus subsidiarias y puede influir en la decisión de sus filiales. Es una entidad independiente. Consolida los estados financieros de sus subsidiarias para generar los estados financieros consolidados del grupo. Subsidiaria. Empresa cuya propiedad es total o mayoritaria por parte de la empresa matriz. La matriz controla totalmente sus operaciones, tanto de administración y decisiones financieras. Tiene menos autonomía operativa que una filial, ya que la matriz ejerce un control más fuerte. El riesgo financiero para la matriz puede ser mayor, especialmente si es de control total. Elabora sus estados financieros independientes que se integran totalmente en la consolidación de la matriz. Empresa filial. Empresa en la que la matriz tiene participación minoritaria, pero que puede ejercer influencia significativa. La matriz tiene un control limitado, solo influye proporcionalmente a su participación. Mantiene un mayor grado de independencia, flexibilidad y enfoque en el mercado local. El riesgo financiero es menor para la matriz debido a la participación minoritaria. Sus estados financieros no se integran plenamente si no se reconocen mediante el método de participación, solo por el porcentaje que corresponde a la matriz. Objetivo principal de los estados financieros consolidados. Ofrecer una versión realista y completa del desempeño del grupo. Evitar cifras duplicadas o infladas. Favorecer el mejor análisis de riesgos y rentabilidad global. Interpretar el verdadero tamaño del negocio. Una empresa controladora puede ser pequeña en sus estados financieros individuales, pero al momento de consolidar con sus subsidiarias, su tamaño puede incrementar, así también puede verse reflejada una capacidad operativa más sólida. Principales estados financieros que se presentan de forma consolidada. Balance general consolidado. Estado de resultados consolidado. Estado de cambios en el capital contable consolidado. Estado de flujos de efectivo consolidado. Ejemplo 1. Imagina que empresa Alfa es dueña del 90% de tienda Beta. Alfa vende productos a Beta para que ésta los comercialice. Cabe recordar que se deben eliminar las operaciones internas. Esto significa que transacciones entre empresas del mismo grupo, como ventas, préstamos o intereses, no deben aparecer en estados consolidados, porque no presentarían actividades con terceros. Se eliminaría esta transacción porque es una transacción interna. Lo importante no es cuánto se vendieron entre ellas, sino cuánto vendió el grupo completo al público. Ejemplo 2. Supongamos que Tecnología Global es una empresa controladora que posee dos subsidiarias, Software Pro y Tecnoservicios. Si cada empresa presentara sus estados por separado, un inversionista no tendría una visión completa del alcance total del grupo, ya que Software Pro podría tener pérdidas temporalmente, mientras que Tecnoservicios pudiera generar fuertes utilidades. Al consolidar, se obtiene un panorama integral donde se observa cómo se compensan los resultados dentro del grupo y cuál es la verdadera rentabilidad conjunta. Esto permite tomar decisiones más informadas respecto a inversiones, financiamientos o expansión. Conclusión. ¿En qué consisten los estados financieros para casos especiales? ¿Cuáles son los requisitos para cotizar en la bolsa de valores?
¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son informes contables preparados con un propósito particular distinta de los estados financieros periódicos. La preparación de cualquier estado financiero, incluido uno para cada especial, debe atender el marco conceptual y las normas de información financiera, las NIF, emitidas por las CINIF, además las disposiciones específicas que emitan las autoridades. Se elaboran cuando una situación concreta refiere a la presentación de forma diferente, adquisición, proceso de liquidación, insolvencia, entre otras. Requisitos para cotizar en la bolsa de valores: proceso regulatorio que implica preparación corporativa, gobierno corporativo, selección de intermediario colocador, preparación de documentación, cumplimiento de registros financieros y legales, envío de trámite a la plataforma de BMV y la aprobación de regulación por la CNBV, la BMV. Tiene guías prácticas y checklist para solicitar el listado. 1. Documentación y trámite. 2. Intermediario colocador e institucional. 3. Gobierno corporativo. 4. Requisitos financieros e historial. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Presentan la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de una compañía controladora y subsidiarias, como si se tratara de una sola entidad económica, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la matriz. La SNIF especifica y establece los criterios para determinar el control, la conciliación y preparación y revelación de estados financieros consolidados en el entorno mexicano. Determinación del control, políticas contables uniformes, eliminación de integraciones, formato de revelaciones. Esto permite que a los usuarios, inversionistas, acreedores, reguladores vean la posición financiera y resultados de todo el grupo económico como unidad. Estas son las referencias que utilizamos para hacer la investigación correspondiente.